Saludos y bendiciones. Bienvenidos nuevamente, una vez más, a Pensamientos de un Peregrino por Roland Brock. Estaremos dando continuidad al estudio del Evangelio de Juan, verso a verso, desde el capítulo 1. Actualmente estamos en el verso 35 al 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Acá resalté en rojo el verso 35, la expresión el siguiente día. Para los que son un poquito más curiosos y se fijan en los detalles, atención al detalle, vemos que esta es la segunda ocasión que Juan el Bautista da esta declaración de Jesús como Cordero. Pero no solamente eso, en el verso 29 también se usa la expresión el siguiente día vio Juan a Jesús. Y ese siguiente día se va a continuar en el verso 35, que es el que estamos leyendo, y una vez más en el verso 43. Ya no como Juan, sino en la persona de Jesús. Todo esto guarda una cronología, una línea de tiempo. El apóstol Juan, quien escribe esta carta, este evangelio, él está siguiendo bastante minuciosamente, en detalle, eh, los sucesos, el tiempo, la cronología. Y estos son aspectos importantes y que muchas veces son pasados por alto, se omiten, pero que muchas veces aportan una gran riqueza a la hora de estudiar las escrituras, y también haciendo énfasis en el hecho de no fijarnos tanto en el aspecto de los versículos. Ya mencionamos en ocasión pasada que estos capítulos y versos no están en los escritos originales, estos subtítulos tampoco están, y hay una importancia en no fijar nuestra atención del todo, de manera absoluta, en en estas divisiones de capítulos y versos, ni en los subtítulos que puedan tener. Y una de las principales importancias que esto tiene es precisamente no hacer de un verso, de un pasaje aislado, una doctrina, cosa que es bastante común al día de hoy. Hay personas que hacen un estudio, una doctrina, un dogma de un verso, y el problema es que están obviando o restándole valor al contexto, primeramente literal, lo que está allí escrito, contenido, pero también a muchos otros aspectos que le dan contexto, forma, base, sustento a lo que el autor, porque a fin de cuentas es lo que importa, lo que el autor quiso decir. Sabemos que todos los que escribieron las escrituras fueron inspirados por Dios y hay un mensaje directo de Dios. Entonces no es tanto lo que yo pueda leer, lo que yo pueda comentar o lo que yo pueda opinar. Que dicho sea de paso, en estos estudios estoy tratando en cuanto a los textos en sí, de no darle tanto comentario ni tanta opinión, sino que la palabra se revele a sí misma. Entonces les dejo esta observación. Verso 29, siguiente día. Verso 35, siguiente día. Y verso 43, siguiente día. Si saltamos al capítulo 2, también vamos a encontrar la expresión al tercer día. O sea, ¿al siguiente día de qué? Es la pregunta. Es lo que nosotros debemos partir como estudiantes de las escrituras. ¿Cuál es el día cero? ¿A partir de qué? Si por ejemplo nos fijamos en el pasaje verso 28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Cuáles fueron estas cosas? La comitiva que enviaron de los judíos y fariseos a preguntarle a Juan el Bautista. Entonces, allí ahí pudiéramos decir el día cero.
que da luego inicio al siguiente día, día 1. Luego, verso 35, el siguiente día, día 2. Verso 43, el siguiente día, tercer día, y así sucesivamente. Nos ubicamos en una línea de tiempo. Eso por un lado. Vemos entonces que en esta segunda ocasión, siguiente día, a lo que realmente destaca acá de este estudio, de este pasaje, es que Juan el Bautista y dos de sus discípulos, también destaqué la palabra discípulo en rojo, porque es fundamental acá. Vemos que Juan el Bautista no solamente se dedicaba a bautizar, no solamente tenía allí una audiencia que iba a él al río Jordán o al desierto a consultarle, eh, sino que también tenía discípulos, personas que consistentemente recibían un- una enseñanza, un- una mentoría, un pastorado, una guianza, eh, una consejería, un sustento espiritual, pudiéramos decir. Y vemos que entonces Juan el Bautista, verso 36, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo por segunda vez, porque en el verso 29 también lo dice, he aquí el Cordero de Dios. Ya explicamos lo que esta expresión Cordero de Dios significa y le oyeron hablar los dos discípulos de Juan. Cuando Juan el Bautista hace esta declaración por segunda vez, dos de sus discípulos que están con él oyen esto y en consecuencia reaccionan y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron rabí. La palabra rabí, maestro, la vamos a encontrar también ahora en Juan capítulo 3 con Jesús y Nicodemo. Rabí, maestro, sabemos que ha venido de parte de Dios. Este título de reconocer a alguien como maestro, incluso como Señor, en el tiempo bíblico, eh, no se usaba estos títulos o estos reconocimientos a la ligera como se usan hoy en día, que yo a cualquiera le digo doctor sin tener ningún doctorado. Por ejemplo, en el caso de los médicos, asumimos de entrada que ellos son doctores y muchas veces no son doctores porque no tienen un doctorado. O le decimos a un abogado doctor y puede ser abogado, licenciado, pero no es un doctor. O sea, hoy en día los términos, los usos, las traducciones, eh, hay que tener cuidado con eso a la hora de estudiar las escrituras, porque aquí hay un peso y un valor histórico y cultural muy, muy diferente, o muchas veces más profundo que el que tendemos a usar hoy en día. Ya en el verso 39 les dijo, venid y ved. Esa es la respuesta de Jesús a la pregunta que hacen dos de los discípulos de Juan el Bautista. ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? Jesús le dice, ¿quieren saber? Vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. A Andrés, uno de los dos discípulos de Juan el Bautista, no se menciona quién era el segundo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Si vemos también Mateo 4, 18 al 22, vamos a ver un evangelio paralelo en donde se menciona los primeros discípulos de Jesús. O sea, es un pasaje paralelo a los primeros discípulos de Jesús. Acá en este fragmento, Andrés, básicamente, según el Evangelio de Juan, es considerado el primer discípulo. Andrés le habla a su hermano Simón, que han hallado al Mesías. La palabra Mesías es en griego, en hebreo, perdón. Hemos hallado al Mesías en hebreo y luego traducido es el Cristo, porque está en griego. El Antiguo Testamento
todo lo que está contenido en el Antiguo Testamento es en hebreo y todo lo que está en el Nuevo Testamento en su gran mayoría es griego, algunos fragmentos en arameo, el idioma del imperio babilónico, los caldeos. Y vemos que Jesús le cambia el nombre a Simón. Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido le quiere decir Pedro. El nombre de Pedro a su vez significa piedra, roca. Entonces hablar de Simón, hablar de Cefas y hablar de Pedro se refiere al mismo personaje. Y en general aquí vemos los primeros discípulos de Jesús. Allá en lo sucesivo vamos a ver cómo se van añadiendo el resto de los discípulos y cómo se conforma el grupo de los 12 apóstoles. También vemos acá con respecto a este proceso de conformación de los apóstoles y de los primeros discípulos de Jesús, cómo Jesús menciona, por ejemplo, en Mateo 16, 24 al 25, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Vemos también en Mateo 18 al 19, la Gran Comisión, un fragmento. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Más adelante dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y allí está todo ese contexto. Pero en este estudio de hoy pudiéramos centrarnos en esto, el aspecto del discipulado. Eh, Jesús se vuelve hacia atrás, vuelve su mirada hacia el público, hacia las multitudes, se vuelve hasta hacia atrás, hacia estos dos discípulos de Juan el Bautista, o sea, ¿qué buscan? ¿Por qué me siguen? Y el proceso de discipulado, para que haya un discípulo tiene que haber un maestro, para que haya un discipulado tiene que haber un proceso de enseñanza-aprendizaje. Así como Jesús dice, no hay señor sin siervo, no hay maestro sin discípulo y viceversa. Jesús enseña acerca de la importancia del discipulado. Si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, si alguno de ustedes quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Allí hay un aspecto fundamental de lo que consiste el discipulado. No lo voy a tocar a profundidad acá por cuestión de tiempo, pero sí eh, dejar la base acerca de lo que es el discipulado, la conformación de los primeros discípulos de Jesús, seguidores de Jesús y la conformación del grupo de los 12 apóstoles. Acá les comparto algunos de los versos y bendiciones. Espero sus comentarios, sus aportes y seguimos adelante en el estudio. Dios les guarde.